El día de hoy, miércoles 21 de marzo del 2012, hemos invitado al doctor Roberto Paglia, a quien le agradecemos siempre de manera muy especial. Actualmente es directivo de la Universidad de Ecotec y ex ministro de Educación de manera especial para conversar sobre el nuevo proceso de ingreso a las universidades públicas que impulsa el gobierno a través de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CNCIT. Doctor Roberto Paglia, ¿existe diferencia entre exámenes de ingreso que estaban prohibidos y que había sido una conquista de los estudiantes ecuatorianos para ingresar a la universidad y las actuales pruebas de aptitud que aplica el gobierno? Bienvenido, buenos días, doctor Paglia. Buenos días, conciudadanos, agradeciendo la invitación. Debo de empezar manifestando dos aspectos muy claros, y no quiero aparecer como ecléptico dentro de mi posición. Yo estoy de acuerdo en el concepto de las evaluaciones como parte de un sistema, de una cultura de evaluación, y estoy en desacuerdo en cuanto a la forma como se lo ha aplicado, sin que esto signifique que no pueda ser perfectible un programa piloto. Desde ese punto de vista, yo debo manifestar a su pregunta que no existe mucha diferencia conceptual entre los exámenes de ingreso y las evaluaciones del Sistema Nacional de Evaluación y Admisiones de la universidad, que ha sido planteado desde ese punto de vista. Pero esto no es algo nuevo o algo que nos hemos inventado nosotros. Realmente nosotros teníamos en la antigüedad los famosos exámenes de ingreso, pero esta cultura de evaluación parte desde la antigüedad, desde la dinastía Ming, luego pasa a Europa, de Europa viene a América, y las evaluaciones son justamente cuando se trata de ocupar un cargo, a ver si la persona tiene las aptitudes y las competencias para desempeñar el cargo. Y en los procesos de estudio, obviamente, para ver si la persona tiene las aptitudes y competencias para continuar su proceso de formación, su proceso de aprendizaje. Todos nos hemos sometido a evaluación durante nuestra vida. En el jardín de infantes las evaluaciones son lúdicas, son más objetivas, son diferentes. En la primaria también tienen sus características propias, y obviamente en el bachillerato, lo que antes era la secundaria, también tienen sus propias características. Pero este sistema de evaluación que están aplicando en la actualidad es muy diferente a toda la cultura evaluatoria que se ha venido implementando en los sistemas de educación regentados por el Ministerio del ramo. Desde ese punto de vista, yo considero que este pilotaje debió haber llevado consigo una difusión, una programación previa de un año siquiera, para que en todos los establecimientos educativos se vaya haciendo que el estudiante se acostumbre al nuevo sistema de evaluación. Obviamente, la evaluación de las aptitudes que se aplican son para medir el razonamiento lógico, pensamiento crítico, lectura comprensiva, y esos son aptitudes y destrezas que poco o nada se enseña en la educación fiscal. Existen establecimientos de educación particular que, a raíz de Carmen Amestoy, de más de 10 años, una ilustre venezolana, han acogido en Ecuador sistemas de pensamiento crítico y razonamiento lógico, como aprender a pensar, la materia AP que llaman. También existen colegios fiscales que lo están introduciendo dentro de su malla curricular, pero es necesario fomentarla más. Acuérdese usted que hace unos 2 años aproximadamente, ya casi 3, el gobierno empezó el gran programa de evaluación a los maestros, a los profesores. Tuvo gran oposición por parte de la UNE, hubieron escaramuzas, hubieron reclamos, en fin, se hizo la evaluación. El resultado de la evaluación fue que los maestros tenían un bajo índice en estas materias, en razonamiento, en pensamiento crítico, razonamiento lógico, lectura comprensiva. Si es que vemos esto, ¿cómo podemos pedir que nuestros alumnos tengan esas aptitudes o esas destrezas? Sí, se hizo en ese entonces, permítame un momento, se hizo en ese entonces una capacitación general en la época del ministro Vallejo, debe ser implementada con mayor fuerza, para que el maestro empiece a obtener esas competencias y haga que los estudiantes
adquieran las destrezas en ese campo. Doctor, precisamente ahí viene un planteamiento de una segunda pregunta y que puedo caer lastimosamente en lo que es el razonamiento circular, aquello de dar una explicación con la misma argumentación y a la larga dar la vuelta sobre el mismo terreno. Siempre se ha dicho que un Estado socialista o un Estado que se preocupe de los pobres debió siempre propugnar que la educación sea gratuita, que la educación dé oportunidades a todos los ecuatorianos, que no solo aquellos que podían financiarse de una universidad o podían optar, como se acusaba antes de la década de los 70, que por algún nombre, alguna recomendación llegaban a la universidad y a los pobres se los marginaba. Usted ha mencionado algo, que ni siquiera los profesores están preparados, peor aún los alumnos en el actual sistema, en la actual educación, la forma de educar en los colegios. ¿No se está haciendo entonces lo mismo, discriminando a los pobres que obligadamente fueron a esos colegios fiscales y hoy día se les hace una prueba de aptitud, aunque se dice que no, que se van a preparar 6 meses más para que tengan una nueva oportunidad? Pero de alguna manera terminará, inclusive hasta por número, ya que la infraestructura universitaria en Ecuador falta y se va a obligar a las universidades a no recibir más allá de 35 estudiantes por aula. Algunos alumnos se van a quedar fuera. ¿No se está haciendo lo mismo, seleccionando a los mejores o a los más capaces o de pronto a los que más recursos tienen? Bueno, eso es la selección natural. Nuestra Constitución, que es garantista, establece que es derecho de toda persona a la educación y una obligación primigenia, una obligación del Estado darla. También establece la gratuidad hasta el nivel universitario. Y eso el Estado, a través de sus gobiernos, debe no solamente garantizarla, sino otorgarla a sus ciudadanos. Se debe también respetar la voluntad del estudiante sobre su vocación, su deseo de la profesión que quiere él desempeñar. Porque si tiene vocación y él decide estudiar medicina y le obligan que ponga otras alternativas y resulta que de medicina lo mandan a periodismo o de maestro lo mandan a arquitecto o si él quiere periodista y lo mandan a radiodifusor o bueno, es lo mismo, pero sí, ahí le cambia. Claro, pero imagínese lo que usted acaba de decir, ¿no? Si quiso estudiar medicina, que por ahí lo manden a economía, ¿no? Exactamente. Entonces, si usted hace lo que no quiere, sencillamente no lo va a poder hacer bien porque no nace, peor las competencias. Desde ese punto de vista, yo pienso que si las autoridades de educación superior desean que haya menos preferencia por determinadas carreras, como dicen economía y medicina y leyes, pues sencillamente que incentiven a mayor grado las otras carreras para que el estudiante, por ese incentivo, desea ir a las otras carreras prácticas. Pero eso que no, tú no vas porque no, yo pienso que tiene que ser revisado. El otro aspecto de que dice que sería una limitación para los pobres, no lo considero que sea así. Lo que sí tenemos que analizar es que ha venido siendo mal utilizado el concepto de libertad educativa, de ingreso a universidad para todos, de universidad gratuita. Porque, a contrario sensum de lo que estoy diciendo, si él quiere ser médico y lo mandan a economía, no está bien. Tampoco está bien que una persona que no tenga las habilidades, las cualidades, las características necesarias para estudiar medicina, vaya a medicina. Doctor, pero más me refiero a la preparación en el colegio. Es decir, alguien quiso estudiar y se vio obligado a ir a un colegio fiscal que lastimosamente, como hemos dicho, ni los profesores estaban preparados ni para interpretar lectura. Entonces, a eso me refiero, cuando otro sí pudo ir a estudiar a un colegio en donde se preparó mejor para ingresar a la universidad. Bueno, allí ya depende del Ministerio de Educación, no es Educación Superior. La malla curricular o el currículo es igual para todos los colegios. La participación del magisterio es diferente. Posiblemente existen colegios fiscales, no posiblemente, de hecho existen colegios fiscales de muy buena calidad, que sus bachilleres compiten con lo mejor de los mejores colegios particulares. Y es más, son superiores a muchos colegios particulares que no tienen calidad educativa. Porque el decir colegio fiscal no es sinónimo de mala educación. Decir colegio particular no es sinónimo de una muy buena educación. De todo hay en el asunto, hay muy bueno, malo, pésimo.
Desde ese punto de vista, pienso que, de acuerdo a la malla, si todos los profesores la practican por igual y los estudiantes estudian como deben hacerlo, no tendrían inconveniente. Lo que pasa es que ya viene otro factor de la sociedad, un factor social. La falta de dedicación de los padres de familia del tiempo necesario a sus hijos y la falta de controles que estos ejercen en su hogar y la generalización de la utilización de la ley del mínimo de esfuerzo en los estudiantes. El estudiante actual no tiene hábitos de estudios, no desea estudiar, tiene que pereza no le gustara escribir, realmente, ¿no? Tiene El pereza estudio. aprender. Y algo paradójico, mientras mayor posibilidad sea el hogar en el aspecto económico, tenga el hogar en el aspecto económico, menos incentivo tiene el estudiante para la superación. Eso está comprobado, los estudios doctor, psicológicos, como maestro universitario. Los estudios psicológicos establecen que más incentivo, más deseo, más esfuerzo le ponen los estudiantes que vienen de hogar con necesidades. De allí es que en estos discursos y charlas de formación para la vida, se dice que hay que criar al hijo con algo de sed y algo de frío, algo de hambre y algo de frío. O sea, no darle todas las comodidades, porque el chico que tiene todas las comodidades no se esfuerza para conseguir algo. Sí, hay un caso especial en ciertas familias, bien lo dice usted, doctor, cuando padres que se han esforzado por progresar, han luchado, estudiando, trabajando, no necesariamente le dan las mismas necesidades a sus hijos, sino que los colman o los sobrecolman a veces de beneficios. Orlando. Sí, doctor, de esta situación que estamos viviendo, también estamos viendo cómo, y de alguna forma usted lo ha tocado, la situación de la educación en términos generales en nuestro país es bastante deficiente. Hay una información que aparece el día de hoy en Expreso que habla de la presencia de 549 estudiantes bachilleres que rindieron su examen en filosofía, pero apenas 2 estudiantes aprueban el examen, el resto lo han reprobado. A ver, filosofía, ciencia de la educación, es una de las ramas que me encanta, la practico, pero si de 500 y pico estudiantes solo 2 aprueban, tenemos que revisar otro aspecto. A la final, la prueba es la que no está bien aplicada, o el contenido de la prueba no está bien hecho. No nos olvidemos que la evaluación, además de ser un diagnóstico del aprendizaje, de los conocimientos que tiene el estudiante, es un diagnóstico del sistema que preparó o capacitó al estudiante. Hay 2 aspectos: o la prueba está mal aplicada o algo está pasando. Pero yo no creo que en una evaluación de este tipo solamente 2 sean capaces de pasar, porque hay estudiantes brillantes y que me diga que el 30% está con deficiencia, le puedo admitir, o el 40%, parte de una deficiencia que se viene arrastrando, porque por más esfuerzo que se haga en educación, los resultados no se los pueden ver de la noche a la mañana. Y un proceso de educación que empezó hace muchos años a través de la Consulta Nacional del Siglo XXI, vino la primera, la segunda, la tercera, luego vino la Gran Consulta Nacional, se hicieron el plan decenal de educación, se lo está siguiendo, tiene que ser evaluado ahora, es plan decenal, y el Ministerio de Educación tiene que seguir adelante con los proyectos. Pero en el tema específico, yo considero que debería evaluarse las pruebas. A la final, el nivel de la prueba está muy alto comparado al perfil del graduado, y desde ese punto de vista, los funcionarios y los encargados del Ministerio de Educación tienen que sentarse con CENESID, tienen que sentarse con el Consejo de Educación Superior para establecer los perfiles. La educación en nuestro país, según la Constitución, es secuencial. De educación inicial pasa a educación básica pasa a bachillerato, de bachillerato a la universidad. Y eso debe haber interrelación entre sí. Es posible que el Ministerio se haya puesto a metas de sacar un bachiller con este perfil y la universidad espera con otro perfil diferente. Si es que se pusieran de acuerdo, yo pienso que contribuiría para que ese índice baje totalmente. Para terminar de contestar la pregunta efectuada anteriormente, decía que yo no consideraba que era una marginación de los estudiantes pobres, sino que se hace una categorización desde el punto de vista de las competencias del estudiante. No todos los estudiantes son competentes para ir a una universidad, porque también es profesional que va a una politécnica, o también es profesional que va a un instituto tecnológico, o el que va a otras ramas de las artes.
Y decía que estos exámenes o estas evaluaciones no son nuevos porque realmente en otras partes del mundo se lo hace. Yo estuve en una visita de educación en Corea y conozco el sistema en China, en Japón, en Singapur, y tienen ese mismo sistema, que una vez al año se reúnen todos los establecimientos y toman estas pruebas de ingreso. Allí ni siquiera hay vuelos de aviación, la gente no va a su trabajo porque es un día muy importante en los jóvenes. Y por decirle, una evaluación sobre 100, los que sacan de 80 a 100, como de 800 a 1000, son los aptos para entrar a la universidad, son los que tienen las capacidades para entrar a la universidad. Los que sacan de 60 a 80 no van a la universidad, pero van a las escuelas politécnicas. La diferencia de los conceptos de politécnicas y universidades en aquellos países es que las universidades tienen una formación más académica, más amplia de las ciencias y todo eso. Y las politécnicas son más técnicos, especialistas en una profesión, pero en forma más técnica. Luego, si no llegan a 60, van de 40 a 60, van a los tecnológicos. Y los que no llegan a 40 van a ramas de perfeccionamiento de las habilidades, del quehacer, a los deportes, a las artes, a las profesiones intermedias. Pero todos los profesionales que salgan de esos institutos, ya sea Instituto de Educación Superior, politécnicas o de las universidades, son de excelente calidad. Las instituciones son de excelente calidad. Lo que cambia es el contenido de la praxis, de lo que va a hacer en la profesión ese ciudadano. Y se reúnen en cualquier parte los profesionales del deporte, los profesionales de las artes, con los profesionales de los tecnológicos, los politécnicos, los universitarios, porque son profesionales de excelente calidad, con una ética profesional muy elevada, con un sentido de cumplimiento de obligaciones totalmente elevado. Entonces, esta categorización se perdió en nuestro país hace mucho tiempo. Todo el mundo quería ser universitario. El que no iba a la universidad no era nadie, y vemos a muchas personas, sin ser peyorativo por supuesto, que teniendo títulos de abogado ejercen profesiones de taxistas porque no encuentran ubicación dentro de la abogacía. Entonces, obviamente hay abogados y abogados, taxistas y taxistas, pero esto nos lleva a ver, primero, la universidad tuvo 2 décadas de tumbos, de las 2 décadas perdidas que hablan los sociólogos en el sistema educativo. ¿Fueron las de 70 y 80? 70 y 80. Ya. Pero la universidad empezó lentamente, paulatinamente a cambiar. Obviamente los actuales procesos están haciendo que esos cambios sean mucho más acelerados, que a veces son buenos y a veces no son buenos porque se pierden las raíces del proceso en sí. Entonces, en todo caso, considero que las personas que no tienen habilidades o destrezas para ingresar a una carrera universitaria no se deben sentir mal porque tengan que ir a una politécnica a estudiar una ingeniería o una ciencia fuerte, o no se deben sentir mal porque le corresponde ir a un instituto de educación superior, un tecnológico, porque van a ser profesionales y tal vez ejerzan la profesión en mejor manera que lo que pueden salir con un título bajo el brazo sin hacer nada. Doctor Roberto Paglia, ¿podríamos resumir lo que hemos conversado hasta el momento? Que usted manifiesta no estar de acuerdo con la forma en que se han aplicado los exámenes de aptitud, pero sí entonces está de acuerdo en la selección precisamente para que el nivel universitario se eleve. Indudablemente, estoy de acuerdo en eso y creo que debería reunirse el Ministerio de Educación, las autoridades de educación superior para establecer los perfiles. Además, también considero que siendo los exámenes de grados en el bachillerato un anacronismo que todavía tenemos de muchos años atrás, tiene que unificarse el examen de grado de bachiller con estos famosos exámenes de evaluación y de ingreso universitario, de tal manera que se tome un solo examen en cada colegio. El estudiante allí se siente en su ambiente natural, no tiene el problema psicológico del temor que me va a pasar, voy a un ambiente extraño, profesores extraños, y a esos exámenes, por si acaso se tenga dudas de los profesores que ha tenido durante todo el colegio, que vayan ahí sí los profesores universitarios, que el sistema de educación superior los asigne, a que tomen las evaluaciones, pero ya con un proceso primero concertado entre las autoridades del Ministerio de Educación y las de Educación Superior para determinar el perfil. Una vez que se determine el perfil, se capacita a los profesores
para que primero tengan el perfil de los profesores que se quiere, para que formen el perfil de los bachilleres que se desea. Ya, entonces estamos hablando de los colegios. En los colegios. Ya. Pero de allí al término del tercer año de bachillerato ya no venga el examen de grado, que son las 4 materias sorteadas y lo que saque ahí es la evaluación, sino que venga ya el examen de suficiencia, examen de evaluación, como quiera llamarlo, sustituyendo ese examen de grado. Ya. Y ese sea el examen único que se practique para dar término al bachillerato y para dar inicio a su carrera universitaria. Y de no aprobarse ese examen, obviamente viene un proceso de reeducación, de reaprendizaje, por los 6 meses que también tiene previsto el sistema, para que se le tome otro examen. De esa manera se ahorra tiempo al estudiante, se ahorra recursos al Estado, se ahorra mucho para el país y sobre todo se beneficia al estudiante en el sistema educativo. Doctor, hay algo que nosotros los que ya somos profesionales y hemos inclusive incursionado en varias responsabilidades, nos preocupamos mucho por aquellos jóvenes que no tienen motivación de estudio. Usted lo acaba de mencionar, inclusive hay problemas familiares cuando no se motiva, no se incentiva, aún teniendo recursos para hacerlo. Pero también de aquel alumno que queriendo progresar, queriendo estudiar, y no puede porque tiene que trabajar desde muy joven, tiene que asistir a escuelas o colegios nocturnos, y quizás no llega a un nivel académico tal. En algún instante tiene una ilusión, una vocación, se siente llamado para algo, para alguna profesión. ¿Cómo trabajar con ellos para que no se queden frustrados cuando no aplican bien a un examen y se quedan fuera, en todo caso, de un sistema educativo? Ya sea preventivo o curativo este tema, ¿cómo se podría trabajar con ellos para que no se frustren y se retiren de esa aspiración? A ver, la época del Magister Dixit terminó, ya no es que aquí se hace lo que el profesor dice, sino que, sí, la época de la que va a la escuela, al colegio, a la universidad, para que le enseñen, ya se acabó. De la época de la enseñanza pasó a la enseñanza, aprendizaje, y actualmente estamos solamente en la época del aprendizaje, que es producto del paradigma educativo constructivista que aparece desde el siglo pasado con Piaget y sigue Vygotsky y tantos de estos pensadores modernos. Bien, esto hace que el proceso educativo, también en su característica propia de esa rigurosidad absoluta, que te faltó un punto, te faltó 2 puntos, te faltó 3 puntos y te quedaste de años porque no llegaste a ese punto, tiene que variar y ser más elástico, más adaptable a las circunstancias propias. La evaluación de un estudiante no solamente es la nota que saca en el examen, en el sistema educativo del Ministerio de Educación. La evaluación del estudiante es un proceso donde se analizan los aspectos cognitivos, que son los exámenes del aporte, el procedimental en cuanto a los trabajos, los aportes, las actuaciones en clase, y el afectivo en cuanto a la integración que tiene el estudiante en su medio, en la sociedad, para que sea totalmente acorde al proceso formativo. El sistema educativo tiene que ser flexible en ese aspecto, sin que el ser flexible sea perder el rigor académico, sin que el ser flexible sea regalar puntos o que todo el mundo pasa sin saber. Cuando un estudiante, por obvio motivo, no aprueba la nota, hay que analizar la causa. Al final tiene un mal sistema de aprendizaje, hay que corregirlo, apoyarlo para que aprenda bien. Sí. No se pierde nada en que se le dé otra oportunidad dentro del sistema educativo. De hecho, la normatividad legal establece que si no aprueba, tiene la otra oportunidad, unos colegios lo llaman recuperación, otro de aplazamiento, de suspensos. Total, siempre hay la otra oportunidad. Pero después de esa segunda oportunidad piden la tercera y la cuarta oportunidad. Si es que el sistema, si es que el criterio educativo es que el chico aprenda, mientras más veces estudia, se supone que va aprendiendo más. Entonces, deberían analizarse circunstancias donde en las materias específicas que necesitan ser reforzados, se los refuercen educativamente. Y obviamente la elasticidad que venía hablando en el sistema tiene que ser
totalmente permeable de acuerdo a las teorías modernas de los educadores, el pensamiento educativo. Pero todo lo que se haga en las escuelas y los colegios realmente no daría resultado si el padre y la madre no ocupan su verdadero rol en No el se hogar. integran a la educación de los El hijos. primer educador del ciudadano, del ser humano, es el padre y la madre. Y si el chico llega con deficiencias formativas en cuanto a su educación y ante sus procesos mentales del hogar, obviamente las 8 horas de escolarización que se hacen diariamente, poco o nada puede contribuir, porque mientras en la escuela y el colegio le enseñan los valores, en la casa llega y se olvida todo por los antivalores que se practican. Desde ese punto de vista, siendo garantista de nuestra Constitución y considerando que la salud y la educación son los principales derechos de los ciudadanos, este gobierno ha invertido mucho en educación y salud, aunque no se ve en la práctica. Todos los hospitales están repletos y el sistema educativo se queja, pero son procesos, son procesos. La educación tiene que ser para toda la vida, tiene que reeducarse a la ciudadanía, porque nuestro país tiene un problema de actitud, con C, de la forma de actuar de las personas, mucho diferente o menos acentuado que el de aptitud, porque si cambia la forma de actuar, el ciudadano se puede preparar de mejor forma. Doctor Roberto Páez, le comparto plenamente, seguramente también Orlando y nuestros amigos oyentes que nos escuchan, con que la familia debería incorporarse, y así lo hacen algunos colegios que prácticamente obligan a algunos padres perezosos a veces de que se incorporen a la educación de sus hijos, al seguimiento de la educación de sus hijos. Pero usted sabe la realidad social, familias disfuncionales, familias que han debido sus padres emigrar al extranjero, etcétera. Y hay un grupo de ecuatorianos que cada vez lastimosamente se margina mucho más. Pero hay un grave problema también en este tema, aunque nos habíamos de alguna forma propuesto no hablar de política. Pero también hay un ambiente político hoy día, como nos dice un amigo oyente, de confusión, ¿no? Y usted también, como ex ministro de Educación, seguramente vivió el tema de querer hacer cosas en la educación y sin embargo encontrarse con un sistema integral que cada uno se echa la culpa. El profesor, la UNE, el MPD le echa la culpa al gobierno de no preocuparse de una educación integral. El gobierno le echa la culpa al MPD de haber secuestrado la educación. Todos estos temas también terminan pagando los platos rotos, las facturas, los alumnos no preparados. Bueno, ese es como el problema del huevo y la gallina, cuál es primero. Pero no nos olvidemos que la oposición que efectuaba la UNE y el MPD en los gobiernos anteriores no tiene ni punto de comparación en la actual, porque actualmente no hay oposición del MPD y de la UNE. Los dirigentes de la UNE dan sus versiones, pero ya no hay los paros de 2 meses, ya no hay las tomas de las direcciones provinciales, ya no hay cierre de calles, no. Este gobierno, mejor dicho, el presidente se ha encargado de mantener a la UNE y a la oposición del magisterio totalmente controlada, ni siquiera los ministros de educación, porque hay que reconocer al presidente que él es quien sale y enfrenta y confronta con estos grupos. Entonces no podemos echarle la culpa a la UNE y al MPD de la falta de avance en el Ministerio de Educación. Tampoco podemos considerar que existen muchos funcionarios antiguos que paralizan un proceso, porque hay un gran número de esos funcionarios antiguos que no trabajaban, que paralizaban los procesos, que han salido. Entonces, lo que más bien existe son un gran número de nuevos funcionarios que no saben qué hacer. Y ahí se dan con la piedra en el zapato. Tienen un montón de dinero y recursos y ni siquiera lo pueden aplicar en una ejecución presupuestaria. El año anterior me informaban que solamente se llegó a ejecutar el 60% de una ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. Se me dijo, realmente he querido averiguarlo, no lo he podido establecer, pero el hecho es que vemos que existiendo recursos, los avances son más lentos de lo que deberían ser. Y eso se debe a que muchas veces no se sabe qué hacer en el lugar que se está. La experiencia no es un accidente en la vida.
Las personas con edad en todas partes del mundo son los consejeros, son los asesores, porque el joven se nutre de esos conocimientos y con su ímpetu juvenil sale adelante y los ejecuta. Pero actualmente todas las personas mayores con experiencia se los está haciendo a un lado para darle paso a la buena juventud, que estoy de acuerdo, esa es una selección natural, pero sin olvidarnos que las personas con experiencia son las que deben formar a la juventud. Doctor, pero es que este tema que usted acaba de mencionar en la educación, el hecho de querer transformar todo y por ahí se separa a los experimentados para sumar a estas responsabilidades, también se lo ha hecho en otros campos, como el campo de salud, que acabamos de mencionar también, que qué pena, tanto dinero, pero el sistema de aplicación de la inversión no es el adecuado, cuando no se tienen los cuadros de funcionarios públicos que vayan en esa misma orientación, ¿no?, de buscar el desarrollo. Más bien viene la parte ideológica, que si es del partido de gobierno, son funcionarios públicos, de lo contrario hay que separarlo. Entonces, diríamos en resumen que el MPD en gran parte tendría razón de lo que está denunciando hoy, y no necesariamente el gobierno, que acusa a los profesores o a la UNE de no haberse preparado para esta revolución ciudadana. A ver, sin querer analizar esa pregunta desde el punto de vista político, voy a contestárselo desde un punto de vista práctico. Hace unos meses atrás hubo aquí en Guayaquil el lanzamiento de los estándares de calidad en educación. Asistí invitado, vino el presidente de la República, la ministra, y un acto muy muy grande donde asistieron muchas personas, muchos padres de familia, mucha gente que no era estudiante ni profesor. Y el presidente públicamente llamó la atención al Ministerio de Educación porque recién al 5º año de su gobierno habían sacado los estándares de educación, lo que significaba que habían demorado 5 años en hacer estos estándares, lo que significa lentitud. No es que anteriormente no existían estándares, sino que eran diferentes y con otras denominaciones. Ahora bien, sí sé que en el ministerio se contrataron asesores por mucha cantidad de valores y nunca dieron resultados, y así se pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y sé que fue contratada una funcionaria, una rectora de un colegio de aquí de Guayaquil, y en 3 meses ella coordinó un equipo que dio como resultado esos estándares. En 3 meses. En 3 meses. No obstante, se contrató asesorías internacionales, 1 o 2 años, y nunca dieron resultados, se gastó un montón de dinero. Eso nos demuestra que realmente, como que no saben qué tecla aplastar en determinado momento. No saben, doctor. Y cuando contratan asesores, bueno, yo contrato un asesor para que me haga este trabajo, pero yo lo superviso, yo hago, que también hay que saber para también hay que saber, controlar al asesor, si el asesor no le da resultados, interpretar lo que él dice. Estamos ahí en ese pensamiento circular vicioso, ¿no? De tal manera que la actitud tiene que ser holística, en una confluencia general de pensamiento y actitud del ser humano. Por eso es que, existiendo buena voluntad de avanzar, los procesos no avanzan por la falta de conocimiento de determinados funcionarios en el área pública. Doctor Pazley, una de las cosas que estamos advirtiendo es que en los exámenes para ingresar a la universidad, no solamente que los que no cumplen algún puntaje los cambian de la carrera que quieren seguir, sino que muchos, alrededor de 17.000, 20.000 bachilleres se van a quedar sin ingresar a la universidad. Y usted ponía casos que ocurren en otros países, que hay la alternativa a la politécnica, los tecnológicos o las otras escuelas de oficios. Aquí no hay, o no advierto que hay en eso. No estamos desarrollando, creando una frustración en muchos jóvenes en nuestra sociedad y consecuentemente también con ello arrastrando a los padres que estaban anhelosos de que sus hijos cursen un estudio universitario y coronen un título universitario, también con un grado de frustración. Es posible que el estudiante se sienta frustrado, pero las autoridades de educación superior han manifestado que esos estudiantes van a tener un proceso de preparación, de capacitación para dar otra evaluación y sean admitidos en el sistema. Las instituciones del sector público evidentemente no tienen la oferta educativa para tanta demanda educativa que hay, pero existen convenios que están celebrando la educación particular, la educación superior particular, con CENESID para participar de una política de cuotas, ya sea financiada por el Estado o
a través del 10% que las universidades dan de descuentos y de becas a los estudiantes que, teniendo buen desarrollo académico, no tengan las posibilidades de ingreso en los establecimientos públicos y no tengan posibilidades de pagar una educación particular. Hace un momento se preguntaba que los estudiantes pobres que no tenían ingreso a los públicos. Ok, existe el sistema de becas y tanto en escuelas, colegios y universidades se da becas a la excelencia estudiantil, por decirlo, como premio al estudiante destacado. Luego también se da a los mejores estudiantes, a los excluidos, a los sectores de riesgo y a las personas que no tienen recursos. Entonces hay un sistema de becas que los estudiantes pueden aplicar a las universidades. Y más aún ahora que el CENESID ha abierto un sistema de becas de 2.000 millones de dólares. Es bastante. Y esto, con buenos ojos, ve la ciudadanía, que va a servir para que los estudiantes que tengan más de 800 puntos, esto es lo top de los estudiantes en las evaluaciones, puedan irse a educar a las 50 mejores universidades del exterior. Y eso se ve con muy buenos ojos. Pero los otros también tendrían el derecho de estudiar en las universidades particulares del país. Y eso es lo que están haciendo para repartir esos créditos que el IES los da. No sé si lo seguirá dando el IES, pero está dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Admisión en la Universidad. El gobierno, en representación del Estado, tiene la obligación de dar educación a la juventud. Se está aplicando un proyecto de educación universitaria en los centros de reclusión. Personalmente pienso que es muy bueno, es excelente. Excelente, una buena porque idea. Es parte de la rehabilitación, de la inserción social que tiene que hacer la persona que está privada de libertad. Yo veo con muy buenos ojos. Concomitantemente ese sistema tiene primero que darle la oportunidad de educación al joven que termina su bachillerato. ¿Por qué? Porque sencillamente el uno es el proceso normal, natural que se está siguiendo, y el otro es una medida remedial que lo tiene que hacerse a través del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que la universidad tiene que ingresar, estamos de acuerdo, pero no por empezar a dar cupos a los unos van a dejar sin cupos a los otros. Yo considero que poco a poco se va a ir normalizando. Tal vez por ser un pilotaje, por ser único, por ser el primero, va a dar problemas, pero a medida que se van detectando los problemas, las autoridades universitarias del sistema, los controladores, pues deberán ir tomando nota para encontrar soluciones. Doctor Roberto Pales, agradeciéndole, antes de concluir, le informo que nosotros publicamos esta entrevista también en nuestra página web. Nuestros amigos oyentes la pueden escuchar. Inclusive nos siguen también a través de internet desde otras latitudes del país y de fuera del país. Yo quisiera de alguna manera resumir pidiéndole su mensaje final. Usted manifiesta que no está de acuerdo en la forma de aplicar estos exámenes de aptitud, pero sí con la selección para elevar el nivel universitario. Demanda usted la participación de la familia en la educación y también propone que se defina el perfil de profesores secundarios para preparar al alumno en los colegios, eliminar el examen de grado y por el examen de grado implementar el examen de aptitud para que ingrese directamente a la universidad. También ha mencionado que el gobierno, a pesar de tener asesores y todos los recursos con los que ha contado, recién al 5º año se logró definir, usted decía, las pautas de educación. ¿Tiene alguna otra propuesta para el gobierno? ¿Haría estas propuestas de alguna manera? ¿El gobierno ha escuchado estas propuestas, doctor Roberto Pales? Nosotros estamos constantemente en foros ciudadanos y damos nuestras opiniones. En esos foros asisten autoridades, supongo que lo escuchan, que las apliquen, desconozco. Yeah. Sí escuché a una alta funcionaria del Ministerio de Educación diciendo que van a coordinar con las autoridades de educación superior y eso es muy positivo. Para concluir, yo puedo decir que partiendo del principio de la cultura evaluatoria, estoy de acuerdo con la evaluación para el ingreso a la educación superior. Considero que los exámenes o las evaluaciones tienen que ser más reales, más objetivas, tienen que capacitarse a los profesores y a los alumnos
en ese tipo de evaluación y tiene que difundirse la metodología con que van a evaluar, porque se han presentado los estudiantes sin saber el sistema de evaluación que se le iba a aplicar. Sí considero que mientras la familia, mientras el padre y la madre no adopten una posición de recuperar su rol dentro del hogar, los procesos educativos no van a avanzar como debiera ser en nuestro país. Y la recomendación es que las autoridades educativas escuchen las opiniones de expertos, escuchen lo que dicen los padres de familia, escuchen lo que dicen sus colegios, sus rectores, porque de esas experiencias se obtiene asuntos positivos. No todo lo que estamos haciendo está excelente. Podemos mejorar, mejorémoslo. Desde ese punto de vista, saliendo de la burbuja, si es necesario una gran capacidad de diálogo, pero no diálogo de sordos, un diálogo... Sí, lastimosamente a eso me refería también en otros temas, doctor. Muchas personas oyen, pero no escuchan. Efectivamente. Y en educación es lo primero que hay que hacer, saber escuchar para realmente aprender. Otras ven y no observan. Otras ven y no observan. Doctor Roberto Paglia, creo que está de más pues decir que conversar con ustedes siempre es agradable y sobre todo ilustrativo en materia educativa. Ya quisiéramos hablar también de política, pero quedará ya para habrá otro oportunidad, momento. ya habrá oportunidad. Pase bien, felicidades. Muchas gracias, doctor. Vamos al corte comercial.